Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Pero qué gusto tenerlos por aquí. ¡Ay, qué energía! Hoy, chicos y chicas, tenemos un tema que, bueno, digamos que tiene a mi corazón latiendo a 1000 por hora. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, especulaciones y, por supuesto, mucho amor. Vamos a hablar de algo que lleva a muchos de nosotros, los fans empedernidos de las series turcas y, en particular, de la pareja más icónica y querida del momento con el corazón en un puño, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien. La bomba que ha lanzado Internet, que ha inundado las redes sociales, que ha encendido las alarmas de los asteriscos chippers asterisco y que ha hecho temblar los cimientos del fandom dice, ¿reconciliación a la vista? ¿Hande Erçel y Kerem Bürsin juntos de nuevo? Madre mía, la que se avecina. Y antes de que empecemos a teorizar como locos y a soltar todo nuestro entusiasmo, ya saben lo que tienen que hacer. Si son nuevos por aquí, si se perdieron en la selva de rumores y especulaciones, o si simplemente llegaron tarde a la fiesta de la última bomba, suscríbanse al canal. Suscríbanse. Activen la campanita para no perderse absolutamente ninguna noticia, rumor, análisis, y por supuesto todo el chisme jugoso sobre sus series turcas favoritas. Y si ya son parte de esta comunidad, muchas gracias por ser parte de esta gran familia. Sin ustedes, esto no sería lo mismo. Ustedes son la salsa de este canal, el condimento secreto, el ingrediente especial que lo hace tan explosivo. Ahora sí al lío. Agárrense fuerte porque esto va a ser intenso. Este bombazo viene con fuerza, con la potencia de un huracán, y obviamente ha incendiado las redes sociales. ¿Pero de qué estamos hablando exactamente? Bueno, como ya saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin, conocidos por su apasionada y talentosa actuación en la exitosísima serie Love is in the Air, nos hicieron soñar, vibrar y, por qué no decirlo, enamorarnos de su amor. Su química era palpable, evidente e innegable, traspasaba la pantalla y nos llegaba directo al corazón. Su relación, esa que se desarrolló frente a nuestros ojos en la ficción y que luego floreció en la vida real, fue una constante noticia en los medios turcos, en los medios internacionales y, por supuesto, en todos los rincones del mundo digital. La pareja era amada e idolatrada por todos y su separación, anunciada a finales del 2022, fue un golpe duro, un balde de agua fría, un momento de luto para muchos. Nos rompieron el corazón. Pero, ¡ay el amor! ¡Ay la vida! ¡Ay el destino! Las cosas en el mundo del corazón dan muchas vueltas, ¿verdad? Y es aquí, en este preciso momento, donde entran los rumores, las especulaciones y las esperanzas renovadas. Porque la esperanza es lo último que se pierde. Y aquí es donde el asterisco fandom asterisco entero, con sus radares de asteriscos chippers asterisco activados al máximo, se pone en alerta roja. Y es que, chicos y chicas, la vida sentimental de Hande y Kerem ha estado, digamos, movidita desde su ruptura. Cada uno por su lado, intentando rehacer sus vidas, sanar sus corazones, explorar nuevos caminos y, sobre todo, encontrar la felicidad. Hande enfocada en su carrera, en sus proyectos, en sus amistades y en su familia. Kerem inmerso en sus propios proyectos, en sus viajes, en su crecimiento personal y en sus nuevos amores. Pero el destino a veces tiene otros planes. O como dirían en Love is in the Air, el destino tiene sus propios trucos. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué avivamos las brasas de la esperanza? ¿Por qué el asterisco fandom asterisco está en ebullición? Porque varios acontecimientos recientes han reavivado las llamas de las esperanzas de los fans. Vamos a analizarlo punto por punto como buenos detectives de las relaciones amorosas. Empecemos por lo básico, por lo más fundamental, las redes sociales. El termómetro de la vida moderna. Y en este caso, el termómetro de la posible reconciliación. Aunque ya no se siguen en Instagram, han habido, en las últimas semanas, interacciones sutiles, pero que no han pasado desapercibidas para los ojos entrenados de los fans. Nos referimos a cosas como me gusta en publicaciones de amigos en común, esos amigos que comparten círculos sociales y que, de alguna manera, siguen conectando a Hande y a Kerem. Y también a comentarios indirectos en entrevistas o en publicaciones que muchos han interpretado como guiños, como mensajes subliminales, como señales ocultas para los más observadores. Ojo, que en el mundo de las celebridades una mirada, un like, un comentario, puede significar mucho, muchísimo. Luego, y esto es un poquito más intrigante, más jugoso, más emocionante, han coincidido en eventos.
No exactamente juntos, no tomados de la mano, no posando para los paparazzi, pero sí en la misma ciudad, en la misma semana, o incluso en la misma fiesta. Ya saben, esas coincidencias que hacen que tu radar de asteriscos chipe asterisco se encienda a tope y te hagan soltar un grito de emoción y que te pongan a teorizar hasta altas horas de la madrugada. Y aquí es donde los paparazzi entran en juego. Los incansables fotógrafos, los cazadores de noticias, los que están siempre al acecho, esperando el momento perfecto para capturar la imagen que lo cambiará todo. Fotografías, vídeos, asterisco, stories, asterisco, cualquier pequeño detalle es analizado con lupa. Una mirada fugaz. Un saludo discreto. Un gesto amable. Todo es interpretado, diseccionado, analizado y debatido en las redes sociales. El asterisco fandom asterisco se convierte en un ejército de detectives. Ahora hablemos de las fuentes. ¿De dónde sacamos la información? ¿Quiénes son los que nos dan la información? ¿En quiénes podemos confiar? Pues bien, tenemos un abanico de fuentes que en mayor o menor medida nos acercan a la verdad. En primer lugar, tenemos a los medios turcos especializados en farándula, esos portales y programas que con su olfato periodístico y sus contactos, a menudo tienen acceso a información privilegiada, a chismes jugosos y a detalles que escapan al ojo público. Son como los espías del mundo del corazón. Luego tenemos a las fuentes anónimas, esos amigos de amigos, esas fuentes cercanas, que filtran información, que susurran al oído de los periodistas y que, aunque a veces no son del todo confiables, suelen tener cierta credibilidad. A veces son la voz de la verdad, y a veces son el eco de la especulación. Y por supuesto, tenemos el análisis de los fans. Los reyes y reinas del asterisco fandom asterisco. Esos que con su increíble capacidad de observación, su amor incondicional por la pareja, su conocimiento exhaustivo de sus vidas y su dedicación a la causa, son capaces de detectar hasta el más mínimo indicio, hasta la más sutil señal. Son los mejores detectives, los que tienen la lupa más potente y el corazón más grande. Son la base de todo. ¿Pero qué pruebas concretas tenemos? Vamos a los hechos, a lo tangible, a lo que podemos analizar. Sin entrar en chismorreo sin base, sin inventarnos nada, sin caer en la fantasía, podemos mencionar algunas situaciones que han llamado poderosamente la atención. Por ejemplo, hace poco ambos fueron vistos en el mismo restaurante, aunque no juntos. Cada uno por su lado con sus respectivos grupos de amigos. Una coincidencia, ¿verdad? ¿O fue una estrategia para evitar el revuelo, para mantener la discreción, para no alimentar los rumores? El misterio está servido. El asterisco fandom asterisco enloquecido. Además, se ha rumoreado sobre proyectos profesionales que podrían reunirlos. ¿Una nueva serie? ¿Una película? ¿Un anuncio publicitario? El mundo del espectáculo es impredecible y a veces las coincidencias son demasiado significativas. Los fans, con su imaginación desbordante y su amor por la pareja, ya están soñando con la posibilidad de verlos juntos de nuevo en la pantalla, derrochando esa química, esa complicidad, esa magia que tanto nos enamoró. Imaginen la locura. El mundo colapsaría. Y no podemos olvidar las declaraciones de ambos. Si bien ninguno ha confirmado ni desmentido nada directamente, sus respuestas a las preguntas sobre su relación suelen ser ambiguas, evasivas, dejando la puerta abierta a la especulación, a la interpretación, a la esperanza. Frases como el tiempo dirá, nunca digas nunca, todo es posible, o solo el destino sabe, solo alimentan nuestras esperanzas, nuestras ansias, nuestra curiosidad. Son unos genios. Saben cómo mantenernos enganchados. Pero, ojo, no todos son rosas. También debemos ser realistas. Una reconciliación es solo una posibilidad, una probabilidad, y hay muchos factores a tener en cuenta. Las agendas profesionales, las nuevas relaciones sentimentales, los miedos, el orgullo, las heridas del pasado, todo influye, todo juega un papel importante. A veces las segundas oportunidades no son posibles. A veces el amor, por muy grande que sea, no es suficiente. Y a veces es mejor dejar las cosas como están por el bien de todos. Pero como buenos fans, como soñadores empedernidos, siempre debemos mantener la esperanza, ¿verdad? La esperanza es el motor que nos impulsa. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Vamos a resumir, a sintetizar, a sacar conclusiones. Primero, el interés por Ander Zel y Kerem Bürsin sigue siendo inmenso, masivo, global.
Son un fenómeno. Su nombre sigue siendo tendencia en las redes sociales, sus fotos y vídeos siguen siendo virales, y su historia sigue cautivando a millones de personas en todo el mundo. Segundo, los rumores de reconciliación son fuertes, persistentes y están en constante evolución. Cada día surge una nueva teoría, una nueva pista, un nuevo indicio. El fandom no descansa. Tercero, las pruebas son sutiles pero significativas. Pequeños detalles, coincidencias, gestos que juntos construyen un mosaico de posibilidades. Hay que saber leer entre líneas. Y cuarto, y lo más importante, la última palabra la tendrán ellos. Ellos son los dueños de su destino, los arquitectos de sus vidas, y son ellos quienes decidirán qué hacer con su relación, con su amor, con su futuro. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros, los fans los shippers los soñadores? Pues, seguir atentos, por supuesto. No podemos perdernos ni un solo detalle. Seguir analizando las redes sociales, seguir las noticias, seguir las especulaciones. Seguir soñando, seguir creyendo en el amor, seguir esperando lo mejor. Y sobre todo, ser respetuosos con su privacidad. Que decidan lo que decidan, que elijan el camino que elijan, lo importante es que sean felices. Que encuentren la paz, la alegría y el amor, sea con quien sea. Y bueno, chicos y chicas, llegamos al final de este vídeo lleno de expectativas, emociones y mucha emoción. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté investigando, analizando y compartiendo con ustedes este tema tan apasionante. Sé que este tema es apasionante, que genera un montón de opiniones, de debates y de sentimientos encontrados. Y por eso me encantaría leer la tuya. Tu opinión es muy importante. ¿Qué opinan? ¿Creen que Ande y Kerem están juntos de nuevo? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación? ¿Qué esperan de esta posible reconciliación? ¿Tienen alguna otra información que quieran compartir? ¿Alguna teoría que quieran plantear? Déjenmelo saber en los comentarios. Los quiero leer a todos. Me encanta leerlos, responder a sus preguntas y construir esta comunidad juntos. Son los mejores. Y como siempre, no se olviden de darle al botón de me gusta si les gustó este vídeo. Ayúdenme a que llegue a más gente. Compartan este vídeo con todos sus amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo, con todos aquellos que, como ustedes, son fans de Ande y Kerem, y que están tan emocionados como nosotros. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Así no se perderán ninguna bomba informativa, ningún rumor, ningún análisis, ninguna noticia sobre sus series turcas favoritas. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por su apoyo incondicional. Gracias por ser parte de esta gran familia. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante lleno de cariño y emoción, y hasta pronto. Chao, chao. Y que el amor siga floreciendo. Y que la esperanza nunca se pierda. Hasta la próxima.